Aprende a leer como escritor. Hola escritores, soy Soraya del Ángel, escritora de fantasía, ciencia ficción y fundadora de la asesoría literaria y de marketing de escritores Búho Narrativo. Hoy te traigo un temazo que es que no se habla mucho de este tema, pero es que a mí me interesa mucho que tú aprendas a leer como escritor y no solo como lector. ¿Por qué? Pues porque son muchas las ventajas de aprender a leer los libros con el modo de escritor. Pues ya sabes que muchas veces te pongo aquí reseñas y hago la parte de lector y la parte de escritor. Pues por ahí va relacionada la cosa. Cuando aprendes a leer como escritor, el enfoque cambia totalmente. De verdad que es una lectura distinta. Disfrutas el doble de esa lectura porque por una parte estás disfrutando como lector y por otra estás analizando sutilmente y al final lo integras en tu día a día y en tu sistema de lectura y aprendes a ver esas tácticas, esas técnicas de otros escritores y aprender tú. 2 por 1. Todas las historias tienen una estructura. Sí que es verdad que, como ya te he dicho hasta el infinito de veces, la estructura de los 3 actos es la más común. Y no es la más común porque se lo haya inventado, no sé, un señor o una señora que pasaba por la calle y ha dicho, mira, vamos a implantar esta metodología, sino que esto viene ya de la época griega clásica y está todo ya más que masticado, analizado, estructurado, sociológicamente ya estructurado para que esta fórmula de los 3 actos sea la ideal, no solo para escribir, sino para enganchar a los lectores. Siempre te traigo calidad y por eso insisto tanto en los 3 actos. Por cierto, como ya sabes, si no lo sabes te lo explico, en descripción te dejo un enlace a una guía gratuita, que es un checklist de 2 páginas, es muy sencillo, sobre la distribución de tu historia en estos 3 actos. Prometo ponerlo en un formato más bonito próximamente. Pero esto es una guía, es un checklist muy básico, que te lo puedes imprimir incluso, para que tú sepas qué tiene que contener en cada uno de esos 3 actos. Introducción, desarrollo y resolución. Así que ya sabes, de forma gratuita te la puedes descargar. ¿Y por qué es tan eficaz esta estructura de los 3 actos? Pues porque además de facilitarnos la vida como escritores después y facilitarnos la vida como correctores más adelante todavía, contiene los puntos perfectos para atrapar, enganchar al lector. Puntos de giro colocados estratégicamente donde corresponde, donde más impacto va a generarles, cómo debe presentarse y exponer el clímax y la colocación de subtramas y giros finales. Esto, un esquema básico, chapó. Cuando leemos un libro como escritores, nos fijamos mucho en el ritmo de la historia. Si tú estás leyendo una novela, da igual del género, porque todas tienen un ritmo, todas tienen un momento valle. Momento valle es, yo le llamo a estos momentos de pausa, de calma, ¿no? Pues como un valle, que estás ahí en paz. Pues esa jugada que hacen los escritores de cómo alternan estos dos ritmos, tú puedes aprender mucho de ello. Sobre todo los libros que son tus favoritos, los autores que son tus favoritos, mira cómo lo hacen ellos y empápate bien. No significa copiar, pero sí que es cierto que, bueno, puedes aportar esa técnica también a tu manera de escribir. Pero el ritmo es el ritmo lo puedes poner tal cual. A mí me gusta mucho personalmente fijarme en los diálogos y los personajes, esa construcción, esas motivaciones, cómo va evolucionando. Si recuerdas la reseña que te hice hace poquito de Kimbra, Memorias de Arena y Sangre, de V. de Uriarte, ahí de verdad te mencioné que los personajes, los diálogos y esa evolución de Kimbra, la protagonista, era espectacular. Lo mismo con otras novelas, pero estas se me ha venido ahora a la mente porque hace poquito que lo acabé de leer. Sobre todo te das cuenta de la naturalidad, de lo buena que es una historia gracias a los personajes. A mí, por ejemplo, ha habido historias que, bueno, no me han, ni fu ni fa, me han dado bastante igual lo que es la trama, el argumento, no era demasiado original, sin embargo me han atrapado gracias a los personajes. Y dentro de poquito vas a descubrir a uno que es de mis favoritos, se llama Kate, es un personaje de la novela de mi amigo Daniel Fernández Besteiro, que espero que salga a luz ya mismo, por la editorial Malas Artes. Es un personaje que es tan bueno que es que estoy deseando que lo leas y me digas que. Ya verás, es brutal. Pues son este tipo de historias. ¿Ves cómo no me acuerdo de no sé qué trama o qué historia? Me acuerdo de los personajes. ¿No te pasa a ti también? Y ahora te voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con formarte. Esto es una anécdota cortita. Yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir Los Reinos de Grumnion, tenía en mente una serie de personajes bastante clara. Pero fue gracias a mi afición por los videojuegos, por los juegos sobre todo de Final Fantasy, que elaboré uno de los protagonistas, porque mi novela es una novela coral. Entonces, uno de mis protagonistas, llamado Roland, que va junto con Cora, que es una hada muy chunga, muy divertida, creo, que siempre suele ser la favorita de todos los lectores, pues gracias a también leer cómics, a jugar a los videojuegos, porque la inspiración al final llega de cualquier parte. Pues hice unos
Este personaje concretamente estoy muy orgullosa porque lo hice basándome o inspirándome en eso que te comentaba, ¿no? Pues no hace falta que sean libros o autores que te encanten, que también, sino de cualquier parte puedes coger esa inspiración. Pues a mí me pasó lo mismo con Final Fantasy para crear a mi personaje protagonista, uno de mis protagonistas, Roland. Otro de los puntos en los que te tienes que fijar o los que te recomiendo que te fijes ya leyendo en modo escritor es en el estilo y el lenguaje. Las cosas que yo siempre te digo de no utilices un lenguaje rimbombante, a menos que sea poesía o estés pues adaptando algún clásico, o sea, una novela muy profunda, de pensamientos, de sentimientos ahí como muy elaborados, y aún así tampoco necesitas un lenguaje rimbombante. Esto ya hace tiempo que se dejó de escribir así. Sé más natural. Pues eso lo vas a aprender también empapándote, leyendo mucho. Leer mucho es una recomendación que siempre te voy a hacer, no solo para divertirte, como hobby, para pasatiempos, para evadirte de la realidad, sino para aprender a escribir. Por eso te digo que es muy importante que te pongas el sombrero, que hoy no lo llevo, el sombrero de escritor cuando estés también leyendo, porque es disfrute doble, como te decía al principio del vídeo. Y sobre todo te dejo con una reflexión para que veas lo importante que es aprender a conectar con el otro autor, ¿no? Aunque no lo conozcas, aunque sea una persona que ya ha muerto incluso, sus escritos permanecerán para toda la vida con nosotros. Y es muy bonito cuando tú estás leyendo, estás ahí leyendo una historia, te emocionas, empiezas a llorar o realmente te conmueve o te hace reír. Ese es el momento en que tienes que pensar cómo ha conseguido este autor o esta autora provocar eso en mí. Y esa es la forma de aprender. ¿Cómo ha hecho para que tú llegues ahí? Esa es la mejor práctica que te puedo recomendar para este vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el siguiente.